A veces creemos que la historia la escriben los sabios, los estrategas, los líderes poderosos. Pero lo que casi nunca se dice es que muchas de las páginas más decisivas del pasado fueron escritas por un accidente, por un descuido, por un error que nadie planeó. Y lo que vas a ver ahora no son hazañas heroicas, ni decisiones magistrales, sino momentos absurdos, fallos humanos, que sin querer cambiaron el destino de millones de personas. Quizás porque, en el fondo, la historia no está hecha de certezas, sino de caos. Todo ocurrió en una sala oscura de la Unión Soviética. Un radar detectó lo impensable, un ataque nuclear en curso. 5 misiles, rumbo directo a Moscú. La orden era clara: responder con todo. Activar el protocolo de destrucción mutua. Si Stanislav Petrov hubiera obedecido, el planeta entero habría ardido en fuego nuclear. Pero no lo hizo. Se quedó quieto. Miró el radar. Dudó. Y con nada más que su intuición, concluyó que era un error del sistema. Tenía razón. Una confusión provocada por el reflejo del sol en las nubes activó la alerta. Ese día, no se escribió una guerra. Se escribió un silencio. Porque alguien decidió no hacer nada. Y al hacerlo, salvó al mundo. Cristóbal Colón no sabía dónde estaba. Navegó al oeste creyendo que llegaría a Asia, basándose en un mapa equivocado. Confundió las unidades de medida. Subestimó el tamaño del planeta. Y cuando llegó a tierras que no reconocía, juró que eran las Indias. Murió sin saber que había descubierto un continente entero. Sin ese error, América habría permanecido ignorada por Europa. O quizás la habría descubierto otra civilización. Nunca lo sabremos. Pero así empezó una de las mayores transformaciones del mundo moderno. No con un descubrimiento glorioso, sino con una equivocación de cálculo. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, una carta descansaba sobre un escritorio en una oficina militar de Estados Unidos. Era una advertencia, una señal interceptada, un mensaje crucial que hablaba de un inminente ataque japonés. Pero esa carta nunca llegó a su destino. Se quedó debajo de una pila de papeles. Nadie la vio, nadie la leyó. Y cuando los aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor, fue demasiado tarde. Miles murieron. Y Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. Todo por una hoja de papel, que llegó tarde. Un retraso de minutos. Una tragedia de generaciones. No siempre son las decisiones de los líderes las que definen las guerras. A veces, es una mula. Sí, una mula. En medio de un enfrentamiento entre los otomanos y los austríacos, una mula se escapó de un campamento. Corrió descontrolada entre los soldados, provocando confusión total. Algunos pensaron que era un ataque enemigo. Otros dispararon sin saber a quién. En el caos, se desató un fuego cruzado entre las propias tropas. Y lo que iba a ser una batalla ganada, se convirtió en una derrota. Los austríacos recuperaron un fuerte clave. Y todo por un animal que solo quería escapar. El Apolo 13 flotaba perdido en el espacio. Una explosión había dañado el módulo. El oxígeno se agotaba. Los astronautas estaban atrapados, sin salida, sin margen de error. Pero uno de ellos miró la caja de herramientas y vio algo común: cinta adhesiva. Con ella, improvisaron un filtro para limpiar el aire dentro de la cápsula. Con un rollo de cinta, salvaron sus vidas. No fue la tecnología avanzada. No fue la preparación. Fue la capacidad de actuar con lo que había. Y de nuevo, el mundo entero respiró gracias a un acto simple, que no estaba en el manual. Nos han enseñado a temer el error, a esconderlo, a sentir vergüenza cuando fallamos. Pero el pasado nos dice otra cosa. Nos dice que, a veces, los errores son los que nos salvan. Que un acto impulsivo puede evitar una guerra. Que una confusión puede abrir continentes. Que una carta olvidada puede arrastrarnos a un conflicto global. Y que incluso una mula o un pedazo de cinta pueden cambiar la historia. No por ser perfectos, sino por ser profundamente humanos. Y quizá ese sea el verdadero mensaje oculto tras todas estas historias con polvo. Que no importa cuántas veces nos equivoquemos. Porque incluso los errores, incluso lo absurdo, incluso lo que parece insignificante, puede llevarnos a algo más grande de lo que jamás imaginamos. Y si estás viendo esto y alguna vez te equivocaste, si tomaste una decisión que salió mal, o te culpas por un momento de debilidad, o sientes que perdiste el rumbo, quiero que recuerdes algo. Nadie sabe cuándo ese error tuyo será la chispa de algo nuevo. Nadie sabe cuándo lo que ahora duele será lo que te transforme. Y si aún estás caminando, respirando, mirando al futuro con miedo o esperanza,
es porque tu historia todavía no ha terminado. Quizá mañana, tu error de hoy se convierta en la razón por la que alguien más no se rinda. Quizá el mundo necesita justamente eso que no planeaste. Y lo único que falta es que te atrevas a seguir escribiendo. Si esta historia resonó contigo, si alguna de estas verdades invisibles tocó algo en tu interior, te invito a quedarte. Aquí desenterramos lo que el tiempo intentó borrar. Aquí recordamos que el pasado no está muerto, solo está cubierto de polvo. Y juntos podemos sacudirlo. Suscríbete, comparte esta historia con alguien que necesite saber que hasta los errores pueden hacer historia. Y no olvides que tú también eres parte de este relato, uno que aún está por escribirse. Nos gusta imaginar que el mundo fue forjado por visionarios, por arquitectos de imperios, por sabios que veían más allá. Pero si escarbamos debajo de esa idea, si le quitamos la cáscara a los mitos, lo que queda son momentos que nadie planeó, instantes que no deberían haber pasado, errores o, tal vez, señales de que la historia no obedece nuestras reglas. En el año 1815, Napoleón había regresado del exilio. Europa entera lo miraba con recelo. Y en el campo de Waterloo se jugaría todo. Los franceses tenían ventaja. Pero entonces empezó a llover. Una lluvia densa, inesperada, retrasó sus movimientos por horas. La artillería se atascó en el barro. Y esa demora le dio tiempo a los refuerzos enemigos de llegar. Dicen que si el cielo hubiera estado seco ese día, Napoleón habría ganado. Y el mapa de Europa sería otro. ¿Fue un castigo del cielo? ¿Un simple fenómeno natural? ¿O el recordatorio de que, incluso los imperios, están a merced de lo que no pueden controlar? En 1914, un hombre se equivocó de calle. Gavrilo Princip había fallado en su intento de asesinar al archiduque Francisco Fernando. Humillado, caminó por Sarajevo sin rumbo. Y entonces, por casualidad, el coche del archiduque dobló en la calle equivocada. Se detuvo justo frente a él. Una pistola, 2 disparos, y el mundo se incendió. Esa bala, disparada por un joven que ya creía haber fallado, fue el principio de la Primera Guerra Mundial. Millones murieron. Todo porque alguien no sabía manejar. Años después, en 1961, un joven aprendiz llamado Vasily Arkhipov abordó un submarino soviético. Durante la crisis de los misiles, su nave fue atacada con cargas de profundidad por buques estadounidenses. Creían que era el fin. El capitán quería lanzar un torpedo nuclear, pero según el protocolo, se necesitaban 3 votos. 2 dijeron sí. Arkhipov dijo no. Un solo voto detuvo la guerra. Y al regresar, nadie le hizo estatuas. Nadie le escribió libros. Murió casi en silencio. Pero si tú estás vivo hoy, es, en parte, por él. Una noche en 1979, en un laboratorio de Chicago, un técnico cometió un error al mezclar 2 muestras de ADN. Un descuido insignificante, diría cualquiera. Pero ese error accidental generó una mutación genética inesperada. Y de ahí nació una cadena de descubrimientos que permitió, años después, desarrollar tratamientos contra enfermedades que antes eran incurables. Lo que empezó como un fallo, se convirtió en medicina. Lo que parecía un desorden, abrió una puerta. Y así, como un patrón invisible, los errores siguen sembrando los caminos que luego llamamos historia. Porque aunque tratamos de explicar todo con lógica, aunque creemos que todo tiene un plan, la verdad es que muchos de los mayores avances, los mayores cambios, nacieron del azar, del momento fuera de guión, de lo que nadie vio venir. Quizás por eso, la historia nunca está completa. Porque siempre hay alguien, en algún rincón del mundo, tomando una decisión sin saber lo que desencadenará. Tú mismo, ahora, podrías estar en uno de esos momentos. En una calle que parece equivocada. En una etapa de tu vida donde todo parece un fallo. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si todo lo que te está saliendo mal ahora no es más que el barro antes de la victoria? ¿Y si tus errores, tus decisiones dudosas, tus días de silencio, están siendo escritos en las páginas de una historia más grande? Una que aún no puedes leer, porque estás justo dentro de ella. Y tal vez por eso estás aquí, viendo esto, porque necesitabas que alguien te lo dijera. Que no hace falta tener el control de todo para hacer historia. Que a veces basta con respirar, con resistir, con seguir. Y si el mundo entero ha sido cambiado una y otra vez por equivocaciones, por accidentes, por momentos sin sentido, entonces tú, con todo lo que cargas, con todo lo que fallaste, con todo lo que no sabes, también puedes ser parte de ese cambio.
Y si algo dentro de ti sintió que esto no era solo un vídeo, sino un recordatorio, quédate, no para ser perfecto, sino para recordar que incluso lo roto puede reconstruir mundos. Comparte esto con alguien que esté a punto de rendirse, con alguien que necesita saber que hasta los errores pueden brillar. Y si quieres caminar junto a nosotros por las historias que el tiempo quiso olvidar, estás en casa. Aquí sacamos el polvo, no para limpiar, sino para recordar que hay cosas que solo se entienden cuando ya parecen inútiles. Y a veces, en ese polvo, está la verdad más humana de todas. Tú también formas parte de esto, no por lo que logras, sino por lo que sigues intentando. Y si el pasado nos enseñó algo, es que los errores no solo se perdonan, a veces salvan al mundo. Hubo una vez un monje en una abadía lejana. Su tarea era simple, copiar manuscritos. Un día, cansado, se equivocó de palabra. Cambiando una sola letra, sin querer, alteró el sentido completo de un texto. Los que vinieron después copiaron su versión, y esa versión se convirtió en la oficial. Durante siglos, nadie supo que todo nació de un error. Pero ese pequeño desliz, esa letra fuera de lugar, transformó la doctrina de una religión entera. Un error de tinta, que se volvió creencia. En otra época, una campesina en Francia salió tarde al mercado. En el camino, escuchó algo. Gritos. Tropas acercándose. Se escondió entre los árboles. Y desde allí, vio cómo apresaban a su vecino, un joven con un libro prohibido. Esa imagen quedó grabada en su mente. Años después, su nieta escribió una novela sobre libertad, basada en esa historia. Esa novela inspiró a generaciones enteras de jóvenes. Y uno de ellos sería el que años más tarde impulsaría una revolución. Una mujer que se atrasó, una mirada furtiva, y el mundo volvió a cambiar. El error no siempre es catástrofe. A veces es portal. A veces es semilla. Nos han educado para ver el fallo como el final, como la muestra de que no fuimos suficientes. Pero lo que la historia nos repite, como un susurro en medio del caos, es que los fallos son caminos secretos que conducen a lo que nadie esperaba. Y por eso duelen, porque no obedecen a nuestro plan, porque no siguen nuestra lógica. Pero eso no los hace inútiles. Eso los hace sagrados. Tal vez por eso muchos de nosotros vivimos sintiendo que no estamos donde deberíamos, que tomamos malas decisiones, que hicimos daño sin querer, que echamos a perder cosas que eran importantes. Pero, ¿y si el error no fue un obstáculo, sino una curva en el camino que te estaba salvando de algo peor? ¿Y si no habrías despertado sin esa caída? ¿Y si esa equivocación te limpió de una ilusión? ¿Y si ese amor que perdiste te estaba alejando de ti mismo? Hay cosas que solo entendemos cuando ya no las tenemos. Y hay momentos que, en su tragedia, esconden una dirección, un lenguaje que solo se revela con el tiempo. Y puede que tú estés ahora mismo en uno de esos momentos, donde nada parece tener sentido, donde el polvo se acumula y no te deja ver, donde sientes que todo lo que haces termina en ruina. Pero escúchame, el polvo no es ruina, es la piel del tiempo, es el velo que protege lo valioso antes de ser redescubierto. Quizá tú eres como esas historias, cubierto de polvo, olvidado incluso por ti mismo, pero esperando que alguien te mire con nuevos ojos. Quizá esos ojos deben ser los tuyos. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este no es un canal. Esto es un refugio para los que han fallado. Un espacio para los que han sido olvidados, rechazados, burlados, silenciados. Porque sabemos que, si la historia cambia por errores, entonces tú, con todo lo que cargas, con todo lo que no entiendes, puede ser el comienzo de algo nuevo. No te disculpes por no haber sido perfecto. Agradece haber tenido el coraje de continuar. Porque continuar, después del error, es lo que convierte a los humanos en leyenda. Y si en tu interior hay una historia cubierta de polvo, no la escondas más. No la entierres por miedo. Compártela. Aquí, entre nosotros, cada herida cuenta. Cada fracaso tiene su lugar. Cada error puede ser el mensaje que salve a otro. Y eso también es hacer historia. Quédate. Este es solo el principio. Suscríbete si quieres formar parte de algo real. Comparte este mensaje si alguna vez un error te cambió. Y recuerda, el mundo no necesita más perfección. Necesita más verdad, más polvo, más alma, y más historias como la tuya. A veces nos preguntamos cuándo fue que todo empezó a salir mal. Buscamos un momento exacto, un punto de quiebre, una decisión que no debimos tomar.
Una palabra que no debimos decir. Y sentimos que todo lo que vino después fue consecuencia de eso. Como si nuestra vida fuera una historia mal escrita. Como si el error hubiera sido el capítulo que arruinó el libro entero. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si no existe una sola historia perfecta, sino muchas versiones que nacen del mismo corazón roto? ¿Y si cada error, cada fracaso, cada caída, no fue un castigo, sino una forma de recordarte que sigues aquí? Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de cosas incompletas, de relaciones que no terminaron bien, de sueños que no se cumplieron, de palabras que no llegaron a tiempo. Y sin embargo, seguimos respirando, seguimos despertando, seguimos amando, a pesar de todo. Eso también es historia, no la que aparece en libros, no la que estudian los sabios, sino la que se vive en silencio, la que se escribe en la cocina, en una mirada, en un suspiro. La historia que nadie ve, pero que sostiene el mundo. Porque a veces, lo que sostiene todo, no es la gloria, ni la fama, ni el éxito. Es alguien que, aun herido, elige seguir caminando. Alguien que, aun roto, aún ama. Alguien que, aunque no sabe cómo, no se rinde. Y quizás esa persona eres tú. Quizás no fuiste mejor, no el más valiente, no el más sabio, pero estuviste ahí, en cada error, en cada decisión difícil, en cada madrugada en la que tu alma quería desaparecer, pero elegiste quedarte. Y eso, aunque no lo diga la historia oficial, es un acto heroico. El polvo no solo cubre los libros, también cubre las memorias que enterramos, los sueños que ya no nos atrevemos a mirar, las versiones de nosotros que murieron en el camino. Pero el polvo no es olvido, el polvo es promesa, promesa de que algo sigue allí, de que lo importante nunca se pierde. Solo espera a que alguien, quizás tú, se atreva a tocarlo de nuevo. Y cuando lo hagas, cuando levantes esa parte de ti que creías perdida, cuando abraces el error como semilla y no como sentencia, entonces verás que no estuviste roto, sino en proceso, que no estabas equivocado, sino en tránsito, que no habías fracasado, sino que estabas aprendiendo a ser verdadero, porque no viniste a ser perfecto, viniste a despertar. Y despertar duele, rompe, quiebra, pero también revela. Si esta historia te tocó, si algo dentro de ti se estremeció, es porque hay partes tuyas que aún laten bajo el polvo. No las entierres otra vez, no las calles, no las niegues. Tú también eres historia. Tú también puedes ser parte de algo que sane, que transforme, que inspire. Quédate aquí, no por este canal, sino por ti, por la voz que llevas dentro, por la verdad que el mundo aún no conoce, porque está esperando que la digas tú. Comparte esta historia si conoces a alguien que esté a punto de rendirse. Suscríbete si quieres seguir caminando con los que ya no buscan aparentar, sino ser. Y si alguna vez te dijeron que tu error era imperdonable, recuerda esto: los errores no destruyen almas. El silencio sí. Y hoy, rompiste el silencio. Y eso, ya es historia.